casa de oración, Señor, porque tú envías tu luz y tu verdad para guiarnos, Señor. Hoy inclinamos nuestro corazón, Señor, más que en nuestras propias cabezas. Inclinamos nuestro corazón delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, y que solamente tu palabra puede venir para ayudarnos, para alentarnos, para guiarnos, Señor, para socorrernos, para fortalecernos. Señor, te damos gracias. Rogamos que tu buen Espíritu Santo traiga tu palabra a nuestros corazones y guíe, Señor, nuestra conciencia según la grandeza de tu gracia, según tu voluntad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te amamos. Gracias por tu amor eterno e inalterable. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria siempre, iglesia al Señor. Salmo 73. Como bien sabemos, Asaf era uno de los cantores del templo, uno de los salmistas, una de las personas que había sido constituido juntamente con sus hijos, tenía 4 hijos, para guiar la adoración en el templo. Era un hombre temeroso del Señor, era un profeta, un vidente, era cantor, era compositor, en fin, tenía muchas bendiciones, muchas cualidades espirituales que Dios le había concedido. Sin embargo, el hecho de que tuviera todas esas cualidades a su favor no lo eximía de sentir como cualquier otro ser humano, como cualquier otro mortal. De manera que pudiéramos nosotros en este salmo mirar algo, como si él estuviera cantando quizás una experiencia. Pudiéramos decir que el Salmo 73 es quizás algún testimonio de Asaf, porque él está hablando de él mismo. Él está hablando de una condición de su corazón, lo que había vivido, lo que había sentido, y es maravilloso saber de que, aunque es un hombre temeroso del Señor, porque sí lo era, tiene la capacidad de expresar su humana debilidad. No se esconde sobre los muchos logros. Lamentándolo mucho, a veces muchos predicadores, maestros, salmistas, músicos, ministros, líderes, siempre hablan de sus muchos logros en el Señor. Y a veces dejan por fuera de que también tienen flaquezas. Pero resulta que todos tienen flaquezas. Todo ser humano tiene flaquezas. Sea lo que sea el ministerio que esté llevando, tiene flaquezas. Y Asaf, y usted y yo, somos la excepción. Amén. De manera que comienza este salmo hablando de esta manera. Dice: ciertamente fue Dios para con Israel. Y habla de todo el pueblo, para con los limpios de corazón. Y acuérdense que Israel estaba compuesto de personas temerosas del Señor, pero no todo el pueblo era temeroso del Señor, o que le llamaran el pueblo de Dios. Había personas comprometidas con Dios, con la gloria del Señor, con la palabra del Señor, con el honor de Dios. Pero había personas que, aunque pertenecían a lo que ellos conocían, que se autodenominaban como el pueblo elegido, no todos eran personas que honraban al Señor. Dentro de ese pueblo había personas que estaban ajenos a la vida de Dios,
Por ser levita, pues no le tocaba nada. Porque se había dicho que para los levitas no tenían derecho a ningún tipo de herencia en la tierra, porque su herencia era el Señor. Oye, ¿qué más herencia que la herencia del Señor, verdad? Si usted le dice, no te vamos a dar nada en esta tierra, no te corresponde ningún terreno, pero el Señor te dice, no te corresponde nada aquí, pero tu herencia soy yo. ¿Cómo lo vería usted? Suficiente, ¿verdad? Yo creo que ya tener al Señor todo lo demás en llama. ¿Sabe qué? Nuestra herencia es el Señor. Pero Asa había quitado los ojos del Señor, como muchas veces nos pasa a nosotros. Por eso él dice, ciertamente es bueno el Señor. Ya es una reflexión que debería estar al final, pero la puso al principio. Ciertamente Dios es bueno con Israel. Dios es bueno. Él dice, pero en cuanto a mí, él deja a Dios por encima de todo. Dios siempre es bueno. Vea lo que vea y pase lo que pase, Dios es bueno. Eso dice Asa. Bueno, y eso lo decimos también nosotros. Dios siempre es bueno. Pero él dice, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco rebalaron mis pasos. Y da la razón por la que casi se resbalan sus pies, por la que casi se resbalan o tropiezan sus pasos, que es la misma razón que puede acontecerle a cualquiera de nosotros. ¿Cuál sería la razón por la cual Asa estuvo a punto de descarriarse? Vamos a utilizar esto. En cuanto a mí, casi me descarrío. Casi me descarrío a pesar de ser un vidente, un predicador, un maestro, un diácono, un salmista, un siervo del Señor. Estuve a punto de descarriarme. Estuve a punto de descarriarme, aunque era el director del coro. Estaba a punto de descarriarme. Entonces él dice, ¿sabe por qué estuve a punto de descarriarme? Porque tuve envidia de los altaneros, de los arrogantes. Tuve envidia porque vi la prosperidad de los que no le servían a Dios. Yo le sirvo a Dios todos los días. Yo vivo para el Señor. Yo tengo convertido al Señor 20, 30, 40, 50 años, qué sé yo. Asa no era un muchachito tampoco. Porque si tenía 4 hijos, tan muchachito no sería. Mi marido tenía nietos también. Pero había pasado la vida en el templo, yendo, viviendo. Y quizás había pensado, pero ¿por qué yo no prospero? Porque a mí, entre comillas, las cosas no me salen bien. Los impíos, bueno, ellos sí le entregaron tierras. Ellos sí hacen negocios. De hecho, a veces hacían los negocios impíamente. Hacían negocios ilícitos. Y él decía, yo casi me descarrío, casi resbalo. Menos mal que los resbalo, casi. Dice, estuve cerquita de irme. Estuve cerquita de no querer servirle más al Señor. Porque yo veía la prosperidad en ellos. Yo veía que a ellos todo les salía bien. Ellos tenían casa, ellos tenían carro, ellos tenían casa de campo. Estoy parafraseando. Ellos hasta avionetas y lanchas tenían. Pero yo no tengo nada. Yo no más tengo donde vivir y el pan de cada día. Bueno, yo creo que la oración, él no había leído, danos hoy el pan de cada día. No el de mañana y el de pasado mañana. ¿Sabe una cosa? El Señor tiene un compromiso con los que le aman y sabe que le da el pan de cada día. Así que si nos dio el pan, sea Dios bendecido, sea Dios glorificado por el pan de cada día. Mañana ya se verá. Bástele a cada día su propio pan. Amén. Dice, yo tuve envidia. Y él confiesa su envidia. Oye, la envidia es horrible. La envidia es tremenda. La envidia es anhelar nosotros lo que otros tienen. ¿Por qué Asa estuvo a punto de descarriarse? Porque dejó de ver al Señor. Porque dejó de ver a Dios. Dejó de tomar en cuenta los privilegios que Dios le había dado para que estuviera con él en su casa. ¿Sabe que estar en la casa del Señor, ser la casa del Señor, es un privilegio muy grande? ¿Sabe de que el que hoy usted esté aquí adorando al
Ese es nuestro privilegio, adorar al Señor, servir al Señor, honrar al Señor, unirnos en oración, aunque no tengamos riqueza. El Señor es nuestra heredad, bendito sea el nombre del Señor. Así que este hombre había pasado por alto. ¿Sabe por qué había pasado por alto estas cosas tan extraordinarias? Porque había quitado los ojos del Señor. El apóstol Pablo dijo: si habéis muerto con Cristo, ¿cuántos han muerto con Cristo? No pongan la mira en las cosas de la tierra. Que ese no sea el fin final. Poner la mira, ese no es el fin final. No pongan la mira en las cosas de aquí. Dice: pon la mira en las cosas de arriba. Las de aquí son pasajeras. Las de allá arriba son eternas. Y tú y yo estamos llamados a más. Amén. Como que no le gusta. No es malo tener casa. No es malo tener carro. No es malo querer tener un negocio si lo puedes tener. Pero es malo apartarse del Señor poniendo la mira en esas cosas. Esas cosas son pasajeras. El Señor es eterno. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. ¿Puede terminar el texto? La palabra no pasará. El Señor es eterno. Lo que Él promete es eterno. Amén. Así que Asa estaba en este dilema en un momento de su existencia. Quizás había servido muchos años. Había ido, había venido, como nos pasa a nosotros. Y saben que quizás al principio del ministerio de Asa, porque en un principio estuvo muy contento, estuvo muy emocionado, porque estaba recién, ¿cómo llamarlo? Recién ungido. Estaba recién ordenado al ministerio y todo lo hizo con pasión. Pero pasaron los años, pasó el tiempo y la pasión fue pasando. Y siguió haciendo las cosas, pero ya no había mucha pasión. Quizás siguió tocando, dirigiendo el coro, pero ya no había mucha pasión. ¿Sabe por qué? Porque al pasar del tiempo es posible perder la pasión y seguir haciendo las cosas, pero nada apasionado. Y como estaba haciendo las cosas nada apasionado, se quedó mirando lo de afuera. Y quizás a lo mejor mientras estaba haciendo su trabajo, diría: oye, que yo conozco a fulanito, menganito, perecerito. Esa gente se ha prosperado. Esa gente se le va bien. Ellos se criaron conmigo. Ellos estudiaron conmigo. Yo hasta universitario soy. Yo hasta profesión. Y esos que no tienen profesión y no le sirven al Señor tienen de todo. Tendrán de todo, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Hay uno que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, Él es mi tesoro. Si usted tiene al Señor y no tiene todas aquellas cosas que los impíos anhelan y buscan, usted tiene más que todos ellos. Amén. Así que Asa estaba en ese dilema y dijo: porque tuve envidia, anhelé lo que otros tenían. Guardémonos de la envidia. Amén. Lo que otro tiene es de ellos. A lo mejor es lo único que no puede tener en todo el transcurso de su existencia. Y después que ya dejen de sentir que otra cosa pueden tener. Si el dinero no puede comprar las cosas eternas, si el dinero no compra las cosas divinas, el dinero no soborna a Dios. Nadie puede tener al Señor si el Señor no lo atrae hacia Él. Y si usted hoy y yo estamos en el Señor, es porque el Padre nos atrajo a Cristo, y en Cristo nosotros somos más que vencedores, más que satisfechos, más que riquezas de esta tierra. Tenemos riquezas de Él. Él es nuestro todo. Cuando mucho, a veces la gente de las congregaciones se comporta como si no tuviera nada. Pierde de vista al Señor. Casi que dice: yo soy un pobre. Pobre de mí, yo soy miserable. Bueno, yo no tengo mucho dinero, pero miserable no. Miserable es que no tiene la gracia del Señor. Pero el que tiene la gracia del Señor, de miserable no tiene nada. Pobre, sí. Miserable, no. Porque hemos sido enriquecidos en Cristo. Si estamos claros en Cristo, si entendemos lo que son las riquezas celestiales, dice que Él nos bendijo con toda bendición celestial.
muchísimas. Y usted y yo podemos venir muchísimas veces a esta casa de oración y con todo eso no discernir las cosas del Señor. Porque tenemos una mirada allá afuera, en las cosas pasajeras. Eso le pasó a Asaf y usted y yo no somos diferentes de Asaf, somos tan humanos como Asaf. Así que es bueno reflexionar sobre lo que tenemos en el Señor, sobre quiénes somos en el Señor, sobre lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha encomendado. Está muy por encima de cualquier cosa en esta tierra. Una reina que no recuerdo su nombre una vez y que le ofreció un gran cargo a un predicador llamado Charles Escupio. Y le dijo, yo te ofrezco un cargo en mi reino. Ya él era un predicador llamado por Dios. Y él le dijo, yo no puedo aceptar ese cargo. Y ella le dijo, ¿cómo se te ocurre no aceptar un cargo de la corona? ¿Cómo se te ocurre rechazar un cargo en este magno palacio? Le digo, yo no puedo aceptar ese cargo, porque ya yo le sirvo a un rey. Yo le sirvo en el cargo al Señor que me llamó. Yo le sirvo a un reino que nunca perecerá. Los reinos de esta tierra caerán, pero el reino de arriba permanece para siempre. Yo me debo a ese reino. Yo he sido llamado para servir a un reinado superior. Yo soy de arriba, yo no soy de abajo. Es un punto clarito. Ojalá que nosotros estemos claritos cada vez que se nos haga algún tipo de invitación para que perdamos una visión. ¿Qué has metido en esa iglesia cada semana? ¿Qué has metido en esa iglesia cada domingo? Ven, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco aquello. Yo te ofrezco ganar tanto cada domingo, cada fin de semana. Ojalá usted y yo estemos claritos. El día que el enemigo mande a alguien, hacemos ese tipo de contratación. No aceptemos contrataciones que vengan del enemigo. Nosotros pertenecemos a un reino superior. Bendito sea el nombre del Señor. Asaf estaba dudando, estaba entre dos aguas. Como a veces quizás le ha pasado a usted. Probablemente me han pasado a mí en dos aguas, tantos años. Allí voy, vengo, hago, digo. Y muchas veces se presentan las dificultades. El hecho de que usted esté en la casa del Señor no significa que no va a tener dificultades. Claro que las va a tener. ¿O es que acaso que los demás que estamos luchando unos y otros, todos no somos humanos acaso? ¿Acaso no se cometen errores? ¿Hay alguno glorificado en la casa del Señor? Ninguno está glorificado. Estamos propensos a cometer errores. Pero los errores no anulan la gracia del Señor en la vida tuya ni en la vida mía. Los errores no anulan tu llamado ni nuestro trabajo en equipo en el Señor. Hay que seguir adelante, amén. A lo mejor Asaf había tenido dificultades, ¿por qué no las iba a tener? A lo mejor había tenido también algunas luchas. Y cuando la gente tiene luchas, si usted la comienza a ver hacia afuera, probablemente las había tenido y empezó a mirar hacia donde no tenía que mirar. Por eso, al quitar los ojos del Señor, entonces miró que otros estaban muy más avanzados económicamente, estaban muy prosperados económicamente. Y decía, ellos pareciera que no tienen tristeza, pareciera que no tienen congojas. Imagino que pensaría, si se le presenta un problema, tienen dinero para resolverlo. Si alguien se enferma, pueden ir a las mejores clínicas. Algo pueden ir a la clínica de la Floresta, a la clínica de Ávila, pero a ti y a mí nos toca ir a Pérez de León a ver si nos atienden. Así que Asaf estaba viendo, ellos no tienen congoja. Ellos comen lo que quieren. Ellos comen en el mejor restaurante si quieren. Y algún día, pero a mí me toca salir del culto y destapar la sardina. O la latica de la carne de clavo. Bueno, pero ya no se la tienen. Malo es no tener que comer. Eso sí es serio. Pero Asaf estaba mirando a aquello que digo, hasta lo describió, digo. Ellos, los ojos se les saltan de la gordura que tienen. Si hubiese dado nuestro tiempo, él hubiese dicho, ya parecen un sapo.
cuando describimos, ay, mira cómo está de gordo, de gorda. Claro, comen los mejores restaurantes, yo no. Y eso que le sirvo al Señor. Ellos no tienen problema para que los muchachos no le empezar las clases o ya le empezaron y todavía no han logrado comprarle la mitad de la lista. Ellos ya se han comprado a los hijos los mejores útiles, los mejores cuadernos, los mejores bolsos. Es más, los hijos no tienen que esperar una camioneta. Ellos contratan transportes y choferes. Hasta llevaba rato observando, como que estaba ministrando, como no dice, oye, había puesto el avión. Estaba ministrando sin entender el privilegio que él tenía en el Señor. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿sabe? Eso le puede pasar a usted y eso me puede pasar a mí. A lo mejor te dirá, tengo problemas en mi familia, tengo problemas en mi casa y no sé cómo solucionarlo. Alguien dijo estas palabras, no sé quién, que el dinero no da felicidad, pero que te deja una cuadra. Sí, porque todo se soluciona, entre comillas, con dinero. Así que haces actividad. Y yo de a dónde saque, y yo de a dónde. Si yo soy levita, tiene mi herencia, ¿de a dónde saco? Yo no tengo, pero mis vecinos sí. Los que se criaron conmigo sí, y esos que son impíos. Y eso que lo que venden es droga. Y eso que lo único que saben hacer son negocios turbios, pero le va bien. Ni siquiera el gobierno los agarra. Si fuera yo, seguro me agarran rápido. ¿Alguna vez había pensado así? No me lo diga. Hasta juegan un número y salen millonarios. Yo me juego un escondido y pierdo. Yo juegué un número, con eso se compró un paso que sea, ¿no? Así que dice, no pasan trabajo como los otros mortales. Dice, hasta ellos no pasan trabajo como los otros mortales, como los que servimos al Señor. Algunos dijo eso, pero no pasan trabajo como nosotros que servimos al Señor. Ellos tienen para comprar lo que le venga en casa. Ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, son altivos. Se cubren de vestido de violencia. Ellos logran lo que quieren, tienen el poder. Se cubren de vestidos de violencia. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Hacen planes violentos y los llevan a cabo. ¿Y quién les puede decir algo? Nadie. Nadie les puede decir nada. Porque al fin y al cabo, ¿a quién ellos le obedecen? Si ellos dicen, si Dios ni siquiera ve lo que hacemos, Dios no se mete en estos asuntos. Si hablan de Él, dejen a Dios tranquilo. A Dios búsquenlo en una iglesia, pero Dios no se mete en estos asuntos. Así que Asaf estaba lleno de tristeza, de dolor, pero dice que su corazón se llenó de amargura. Oye, yo ahorita llenarse de amargura. De acuerdo a lo que usted y yo pensemos, los sentimientos van detrás de cada pensamiento, no es al revés. Si usted rinde sus pensamientos a cosas que le molestan, usted y yo, si lo hago yo, voy a estar llena de amargura, de rabia, de dolor, de tristeza, de impotencia. Pero Asaf dice que su corazón se llenó de amargura porque estaba enojado. Pero el enojo no era precisamente porque nosotros estábamos, es como, pero porque ellos sí y yo no. Porque dice que es su envidia. Porque ellos sí y a mí no. Porque ellos estaban en negocios turbios, pero Asaf no. Yo siempre digo esta palabra, mire, si alguien roba, claro, yo no quiero que me robe, pero si alguien roba y viene y me roba, yo prefiero ser la que robaron a ser la que la ladrona. El que roba tiene una mala posición delante del Señor que aquel que fue la víctima. El que roba lo agarra y va preso, pero
¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué van a hacer? La víctima en ese caso, el victimario. Así que Asa en este caso dice, yo tuve envidia de ellos. Yo tengo que confesar que yo tuve envidia de ellos, porque a ellos les iba bien y a mí no. Entonces dice, a mí me empezaba a pensar en esto. Si yo hubiese decidido ser como uno de ellos, yo hubiese engañado a mi generación. Dice estas palabras porque él es un líder allí en el tabernáculo, y en ese liderazgo que él tiene hay una multitud de personas que están mirando, que están observando, y él dice, si yo hubiese tomado la decisión de ser como uno de ellos, yo hubiese engañado a una buena parte de tu generación, Señor, dando a entender de que su testimonio hubiese afectado a otros. Porque ciertamente hay en las congregaciones personas que, lamentándolo mucho, imitan lo que haga un líder. Si el líder se tuerce, dicen, si él lo hizo, entonces yo lo puedo hacer. Si él hace cosas que ofenden al Señor, bueno, él es líder, yo no soy, y si él lo hizo, yo lo puedo hacer. ¿Qué tiene de malo que yo lo haga? Si Judas vendió al Señor, dirían algunos por allá, si Judas vendió al Señor, que yo maltraté a otro no quiere decir nada, porque uno de los apóstoles hizo daño. De manera que Asaf está claro y dice, si yo hago algo malo, la congregación me está viendo, y entonces yo hubiese engañado, yo hubiese sido tropiezo para tu congregación. Menos mal que no lo hizo. De hecho, le aclaro, no pongan la mirada en los líderes, aunque todo líder debe ser un ejemplo. Si un líder se tuerce, usted no se tuerza, siga a aquel que nunca se ha torcido. Su nombre es Jesucristo. El Señor no se torció ni se torcerá nunca. Puesto los ojos en Jesús. Pero eso no exime al liderazgo de ser ejemplo para la congregación, de caminar como el Señor le agrada. Amén. Él dice, ellos se mofan, se burlan, se ríen. Ellos pasean su lengua contra el cielo. O sea, Dios no está pendiente de lo que yo hago.